antes de ver nuestras primeras palabras, tenemos que aprender a escribir como escriben en el idioma coreano. Para el idioma coreano, voy a hacerles aquí una pequeña muestra. Vamos a suponer que en este pequeño cuadrado que tenemos aquí es donde podemos escribir. En todas las palabras, las sílabas que hagamos, no podremos salirnos de este cuadrito. Es como la letra script que tenemos aquí en el idioma español. Vamos a empezar a hacerla de esta manera para que sea más entendible. Puede ser que ya más adelante ustedes tengan la soltura para escribir y lo van a hacer de una manera más ágil. Bueno, en el idioma coreano les decía que no pueden ir las consonantes solas, las vocales solas. Tienen que ir acompañadas. Hay muchas formas de poner las consonantes. Una de esas formas es tener primero una consonante, ¿sí? Una consonante y después una vocal. Por ejemplo, en el caso de la letra A, tenemos la consonante. Vamos a quitar esto porque está. Tenemos la consonante y después la vocal. ¿Sí? Entonces noten cómo estoy englobando en todo ese cuadro, estos 4 cuadritos, la palabra. Esa es la primera forma. Consonante seguida de una vocal. Esta se utiliza cuando las consonantes van seguidas de una vocal vertical. En el caso de que vayan seguidas de una vocal horizontal, entonces primero se pone arriba la consonante y abajo se pone la vocal, como en el caso de la letra O. En el caso de la letra O, arriba va la consonante iung y abajo va la vocal. Puede ser la O o puede ser la U. Esa es la segunda forma. Otra forma más que tenemos es cuando hay consonante, vocal y consonante. Entonces tenemos que empezar a ajustar todo en ese cuadrito. Iría consonante, una vocal y una consonante que ocupe toda la parte de abajo. ¿Sí? Como por ejemplo en el caso de la palabra ship. Esa ocupa toda la parte de abajo. O en el caso de la que sea, por ejemplo, cam, ocupa todo ese apartado. Esa es la tercera forma de poner las sílabas. Otra forma va a ser que tengamos una consonante, una vocal horizontal seguida de otra consonante, como por ejemplo en el caso de la U, es la iung, la U y la N. En este caso dice la palabra un. Esta es la tercera forma de poner las consonantes y las vocales. La cuarta forma, podemos tener una consonante, una vocal y otra vocal en el caso de las palabras que tienen las vocales compuestas. Como les mostré hace rato, teníamos por allá la que es gua, teníamos por allá
otra que es la de taekwondo. No, esta es otra, esta es wo, que vendría siendo aquí wo, es consonante, una vocal debajo y otra vocal en la parte izquierda. Y en el caso de que utilicemos consonantes combinadas, pues igual tenemos que tener ese cuidado para acomodarlas en toda la palabra. Por ejemplo, en el caso de coat, que es flor, hay que ponerla aquí. Tenemos aquí la palabra kim. Kim. Vean cómo empieza con una consonante, después la vocal I y debajo la consonante M, que era la tercera forma que creo que les mostré. Consonante, vocal y consonante debajo. Después tenemos la palabra mul, es agua. Empieza con una mium, le sigue una u y debajo de todo eso viene una riul, es miu. U y riul, dice mul. En el caso de esta otra tenemos mal, una M seguida de una A y debajo la riul, mal. Tenemos otro ejemplo aquí que es ton, es dinero, suena como ton, ton, es la tilt, la O y en el caso de la N, que es la new, suena como ton. En el caso de esta otra es la hilt, la A y la iung. Como va al final, recuerden que suena como una NG. Aunque romanizada se escribe ang, con H, cuando la vamos a poner en el idioma, vamos a pronunciar en el idioma español, se pronunciaría como hang, hang, hang. Y esta que les mostré hace ratito es la cot. Esta es una doble K, una sankyut, suena como K, le sigue una O y de último la vocal, la consonante que como va al final suena como T, la chiut, suena como T. Entonces esta palabra se escribe así y se pronuncia cot, cot. Espero que esto ya vaya quedando mucho más claro. Tenemos esta que se pronuncia pal, pal, pal. Y aquí sí les quería mostrar lo que en un momento les comenté. Si no se escriben las palabras de manera adecuada, no se pronuncian de manera adecuada, podemos tener por allá algún cambio que nos haga vernos un poquito mal. Por ejemplo, en esta palabra significa pie y se pronuncia como una pal, 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 pal. Empieza con una bir. La otra palabra que pueden decir, es lo mismo, no. Esta se conoce como pal, pal. Y esta palabra significa brazo, brazo. Entonces, no es lo mismo que yo diga pal, que es un pie, a que yo diga pal, que es el brazo. Y tampoco va a ser lo mismo que yo diga pal, que aquí se pronuncia pal, porque pal es chupar.
Entonces, si lo decimos mal, decimos una palabra, puede ser que nos demos a entender de una manera equivocada. Y si son palabras que no causan mucho conflicto, pues no pasa nada. Pero si son palabras que nos pueden causar ahí algún detalle, pues vamos a vernos un poquito mal entre que decimos, ay, perdón, me confundí, no sé cómo pronunciarlo, ¿no? Y ahí nos corregirán, aunque dicen que por allá los coreanos hacen ese tipo de dispensas con las gentes extranjeras. Bueno, más vale que no nos sepamos. Y en el caso de las vocales diptongo, pues tenemos la combinación que les decía hace ratito, que también puede ser, por ejemplo, en este caso, que es cuan. Vean cómo va primero la G, después la O, después la A, y después, hasta abajo, va la N. Es otra forma de combinación de la vocal. Esta suena como cuan. Y en esta otra, ya no es la WA, es la WO. Es la G, la U, la O y la N. Y suena como cuon. Entonces, si escribimos la palabra y uno dice, por escuchar cuando, taekwondo, podemos escribirla de esta manera, pero realmente se escribe de esta manera. Taekwondo, no taekwondo. Muy bien, perfecto. Llegamos a la parte final de estas consonantes y por último pues vamos a ver cuando las vocales están compuestas con las que les dije al final. Estas palabras se llaman, vean las consonantes acá, están compuestas. En este caso tenemos una D, una A, una L o R y una G. Esta como tal no suena talk, suena más bien como talk. La siguiente es una S con una I, suena she. Y después tiene una L y una H, pero no suena sil, sino que suena shill. Y por otros últimos ejemplos tenemos esta que es una S-A, una R-L y una M. Pensamos que puede sonar como salm, S-A-L-M, salm, pero en realidad suena más parecido a un sam. Y en la última es una iunk, una I, una riul y una kiok. Es ilk. Si lo leemos como va, es ilk, pero suena como ik. Y con esto espero que ya tengamos una idea de todo el idioma coreano. Un detalle que tenemos que tomar en cuenta y que es importante para los coreanos son las consonantes que van al final. Estas consonantes se llaman 받침. Se escribe de esta manera y dice 받침. Se escribiría de esta forma y sonaría como 받침. O si quieren, vean como la D o no va al final, suena como T. Entonces suena como 받침. Aquí le pondría una P, 받침. Y estas son las consonantes que van al final de una sílaba. Son muy importantes porque también aquí se basa mucho de la escritura. Cuando yo tengo una palabra que termina en vocal, puede que la siguiente parte de la oración sea de una manera o de otra.
Entonces sí es muy importante las palabras que usan Pachi. Y para terminar, tenemos una parte igual que es muy importante, que es digamos, el orden alfabético. ¿Qué es el orden alfabético? No es el mismo orden que tenemos en el español, A, E, I, O, U, etcétera, al que se maneja en el idioma coreano. Y ahora les voy a mostrar. El orden alfabético en el coreano está basado en las palabras como se las hemos mostrado al inicio. Pero primero va la Kiok, la Sankiok, la Nyon, la Diut, la Sangdiut, Ryul, Mium, Miup, Sampiup, Shiut, Sangshiut, la Iunk, Chiut, la Sangchiut, la Chiut, después va la Kiut, Piut, Piut y la Hiut. Después de esta vendría siendo como nuestra A, nuestra B, nuestra C, D. Después de las primeras consonantes se guían por las vocales y este es el orden que ellos llevan. La A, la E, la Ya, Y, O, etc. Y ya al final, después terminan con esta que viene siendo nuevamente la Kiut, la doble, y así se van siguiendo. No sé si se entiende, pero por ejemplo, si yo voy a buscar la palabra H, que es mañana, primero, mi primera consonante que voy a buscar, ¿sí? Estaría primero esta, después la vocal A, después la consonante, la Chiut, y la vocal I, y la consonante Miu. Espero que les haya gustado, es un poco largo, traté de hacerlo lo más didáctico posible. Quizás no soy la mejor persona para explicar esta parte del idioma coreano, no soy un nativo coreano, pero con esto ya vamos a poder empezar a escribir las palabras y a entender las palabras en coreano. Repásenlo, poco a poco se van a dar cuenta de que lo van a leer de manera natural. Hay que estar leyendo muchas palabras en idioma coreano hasta que se nos quede recordar la palabra rápidamente para pronunciarla. Van a ver que en corto tiempo, si están haciendo este tipo de ejercicios, van a poder tener una soltura para por lo menos leer el idioma coreano. Entenderlo es otro asunto. Entenderlo es más complicado, pero la siguiente parte que tendríamos que empezar a trabajar es el aprender vocabulario. Es muy importante aprender vocabulario, porque con eso ya tenemos pues palabras para empezar a entender frases. Si no entendemos la palabra, mucho menos vamos a entender la frase. En cambio, si entendemos una parte de la palabra, podemos buscar en el texto y tener una pequeña idea de lo que vendría siendo la palabra que estamos leyendo. Otra parte que van a ver es que la sintaxis del coreano es muy diferente, no es sujeto, verbo, predicado. Van a darse cuenta de que es primero el sujeto, después los objetos y de último viene el verbo. Todo termina en verbo, no hay otra forma, todo termina en verbo. Entonces, perdón, pero suena un poquito a como hablábamos, yo comer, yo al cine ir, yo o ustedes en el súper comprar. Y cuando hacemos esta pequeña analogía, vamos entendiendo mucho mejor lo que viene siendo el idioma coreano. No les quito más tiempo, por mi parte es todo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar siguiendo los videos. Espero que sean de gran ayuda, como siempre les he recalcado. Y nos estamos viendo próximamente en otro video más.
ya armando palabras y entendiendo palabras con el vocabulario en coreano. Muchas gracias. 감사합니다. Gracias por escucharme. Nos estamos viendo. Que estén muy bien y cuídense mucho porque seguimos con la contingencia. No salgan de casita, por favor. Cuídense.